Y ahora le doy la bienvenida a José Hamra, experto en Medio Oriente, quien nos da su análisis sobre la situación que prevalece en Siria. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Es Tendencia hoy domingo. Y bueno, ya se conoció entonces que al-Assad pues, se encuentra en Rusia junto con su familia. Rusia era uno de los apoyos junto con Irán, pero ¿por qué dejó entonces de apoyarle y ahorita sí simplemente pues, lo recibe como un refugiado? Claudia, buenas tardes. Pues hay al menos un par de razones. En el caso de Rusia, bueno, claramente pues está enfocado en su invasión el régimen ruso está enfocado en su invasión a Ucrania. Por lo tanto, bueno, pues tiene pues una prioridad ahí. Y por el otro, bueno, en el caso de Irán, desde el desmantelamiento del liderazgo de Hezbollah hace un par de meses, pues finalmente el régimen de Assad queda sin sus apoyos principales, lo que, bueno, pues se vio como una oportunidad por parte de esta coalición de oposición siria para avanzar y derrocar a este régimen con el cual ha estado en diferentes momentos a lo largo de los últimos 13, 14 años en una oposición armada a pues, la dictadura del Assad. En el caso de Irán, pues finalmente el hecho de no contar con la participación de Hezbollah, ¿no? Insisto, diezmado tras la guerra con Israel, que fue uno de los principales actores que permitieron al Assad mantener su régimen tras la guerra civil que se había desatado en 2011 y que fue apoyado para repeler a estas milicias que en 2015-2016 intentaron llegar a Damasco. Entonces, lo que tenemos ahora, bueno, pues es un escenario muy diferente, sí, precisamente tiene que ver con lo que sucede en el Líbano, con lo que sucede en Irán, donde también, bueno, pues pierde este actor regional, esta potencia regional, pues ya no solamente con Hezbollah, sino también con el fin del régimen del Assad, pues este arco de resistencia que le permitía, pues de alguna manera, influir en la región respecto a Israel y las potencias occidentales. Pareciera, José, dejarse atrás un régimen dictatorial, pero entonces se hará que habrá capacidad de estos diferentes grupos, primero de ponerse de acuerdo, porque no es solo un grupo, son diferentes grupos rebeldes, pero además son islamistas radicales. En ese panorama, en ese orden de ideas, ¿qué futuro le puede esperar a una Siria que a día de hoy está sumida en la pobreza? Pues en realidad es un futuro inmediato muy incierto, ¿no? Si bien hay una decisión pragmática de comenzar una transición pacífica, ¿no? El primer ministro, como escuchamos hace unos momentos, el primer ministro sirio se mantiene en el territorio sirio y tiene, pues, de alguna manera la venia del ex presidente Assad de iniciar esta transición pacífica. Es difícil saber qué es lo que está en juego y qué es lo que va a pasar. Sí, efectivamente, pues esta coalición de Hayat Tahrir al-Sham, que bueno, es una coalición de decenas de milicias, muchas islamistas, no todas, pero la gran mayoría, al menos sí en el liderazgo de al-Golani, pues podemos pensar en una dinámica pacífica, pero pues hay toda una serie de elementos que no nos permiten tener crear escenarios necesariamente optimistas, ¿no? Finalmente hay otro tipo de actores internos como los kurdos que están siendo pues presionados por el gobierno turco, que es el aliado principal de esta coalición que hoy en día pues cobra relevancia desde Damasco. Y bueno, aunque al-Golani ha mencionado en diversas entrevistas a lo largo de la última semana de que está a favor de la unidad siria, de respetar la diversidad que existe en Siria, es decir, él como sunita respetar a las minorías alawita o cristianas o incluso desde el punto de vista étnico-nacional a los propios kurdos, es difícil saber, ¿no? Sabemos que Mohamed al-Golani, Abu Mohamed al-Golani, el líder
de esta milicia que encabeza la rebelión desde hace un par de semanas, fue activo en Al-Qaeda en Irak, ¿no? Él es sirio, islamista, como dices, y bueno, pues aunque tenga hoy en día una política pragmática que podría mantenerse, no necesariamente es lo que podemos ver en algunas semanas. Entonces, pues hay que estar hoy en día, ahora hay que estar a la expectativa, estar viendo cuáles son los escenarios que se puedan desarrollar. No olvidar que también están otros actores, tanto regionales como en el caso de Israel, que también, digo, y este es un dato curioso y totalmente coyuntural. Abu Mohammed al-Golani es originario, bueno, su familia es originaria del Golán, ocupado por Israel desde el 67, y su familia es de los refugiados después de esa guerra. Entonces, bueno, hay una serie ahí de elementos que pues nos obligan a estar expectantes, más que a definir qué es lo que podría pasar. Rápidamente, José, ya para despedir, Israel toma una zona cercana a Siria y quisiera hablar brevemente, o que habláramos brevemente de... Netanyahu afirma que todo esto es consecuencia de la ofensiva contra Hezbollah. ¿Consideras que es así? Es uno de los elementos. Me parece que sí, lo decíamos hace unos momentos. El hecho de que los principales aliados de al-Assad hayan quedado debilitados, en este caso Hezbollah, ¿no? Que fue uno de los que protegieron a al-Assad en los últimos años, e Irán, que bueno, finalmente se retiró de Siria porque ve que el ejército sirio, el régimen sirio no tenía capacidad de autodefenderse, pues sí, hasta cierto punto es uno de los elementos que generaron este debilitamiento de los socios principales de Bashar al-Assad. Y con ello, bueno, el régimen pues quedó a la expectativa de esta rebelión muy bien organizada, apoyada por Turquía, muy bien entrenada, y que sorpresivamente primero tomó Alepo y de ahí, bueno, pues se creó un efecto dominó donde otros grupos se unieron tanto en el sur como en el norte, en el este, de Siria para pues acabar con el régimen que desde 1970 estaba en manos de la familia al-Assad. Primero el padre, Hafez al-Assad, hasta el año 2000 y después Bashar al-Assad hasta el día de ayer. José Haram, experto en Medio Oriente, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Es Tendencia y por resolver algunas de las muchísimas dudas que deja este conflicto que estaba latente y que explotó en esta última semana, culminando con el derrocamiento de Assad. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Un placer, Claudia. Hasta luego.